El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos agradecidos, Señor, porque somos bendecidos de muchas maneras. Y no nos falta el alimento espiritual, el alimento precioso de tu palabra. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, que tu Espíritu nos guíe en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje que quiero compartir con ustedes lo he titulado El justo vivirá creyendo, y está basado en el libro de Habacuc. Estamos pasando por un tiempo especial, un tiempo difícil, un tiempo en que en nuestra mente y en nuestro corazón surgen diversas preguntas. Tomando la palabra del Señor, que es nuestro alimento y además contiene la base para nuestra fe y las directrices que debemos nosotros adoptar, tomar para poder enfrentar las situaciones como las que vivimos. Es saludable examinar el libro de Habacuc porque en buena parte refleja varios aspectos que estamos nosotros experimentando. Y así como también nosotros nos preguntamos varias cosas, de igual manera Habacuc se planteó, pero no solo a sí mismo. Una de las virtudes de Habacuc fue que se lo planteó a Dios mismo. Y esto es lo que nosotros también tenemos que hacer en este tiempo. Plantearle nuestras preguntas, nuestras inquietudes, nuestras preguntas al Señor. Nuestras interrogantes al Señor. Pero en su respuesta, que no nos sorprenda que lo que Él diga no va a estar de acuerdo a lo que imaginamos. Muchas veces pensamos que Dios siempre nos va a decir cosas bonitas, cosas agradables, siempre nos va a dar una palmadita en la espalda y nos va a decir: ánimo. Es verdad que en la palabra de Dios encontramos ese tipo de mensajes, pero no siempre. Y no nos tiene que sorprender. El profeta Habacuc, en los versículos 1 al capítulo 2, versículo 20, le plantea preguntas al Señor. Esta parte entonces la veremos como las primeras preguntas de Habacuc. Capítulo 1, versículos 1 al 4. Le dice a Dios en su oración: Señor, ¿hasta cuándo no responderás? Esta es una pregunta también que de repente le hemos planteado a Dios en esta época. ¿Hasta cuándo no responderás? Y frente a la maldad que experimentaba, vivía Habacuc con todo su pueblo, le plantea a Dios la siguiente pregunta: ¿por qué me haces ver tanta maldad y perversión? La tercera pregunta: ¿por qué tengo que ver tanta violencia y perversión? Tanta maldad y perversión y tanta violencia y perversión. Y luego vemos la respuesta de Dios en los versículos 5 al 11. Y la manera como Dios responde es asombrosa, no es agradable, porque Dios anuncia un juicio. Y además revela el carácter del instrumento que Dios va a utilizar, y no es un instrumento bueno, no es un instrumento agradable, no es un instrumento saludable. Habacuc le preguntó al Señor: ¿hasta cuándo no responderás?
Y le dice también, clamo a ti porque hay violencia y no haces nada por salvar a los que sufren. ¿No son también las palabras que vienen a nuestra mente, aunque en nuestra oración algunas veces no nos atrevemos a decírselo a Dios? No haces nada por salvar a los que sufren. Parecen unas palabras de tremendo atrevimiento por parte de Habacuc. Es que él estaba preocupado por la situación de extrema maldad, corrupción por la que estaba pasando su pueblo. Las siguientes preguntas eran: ¿por qué me haces ver tanta maldad y perversión? ¿Por qué tengo que presenciar tanto saqueo y violencia? Hay pleitos y en los juicios la gente pelea entre sí. La ley no se cumple, no se hace justicia. Los perversos destruyen a los justos y no se hace justicia. Habacuc 1:3. ¿No es acaso esta la realidad que estamos viviendo también en nuestro país y en otros países? La ley no se cumple, no se hace justicia. Los injustos salen victoriosos, los que tienen dinero compran a jueces y magistrados, y el derecho es torcido. El dictamen del juez es comprado y el inocente aparece como culpable. Ahora, la fe del profeta Habacuc en la justicia de Dios chocaba de frente con la aparente indiferencia de Dios para cambiar esa situación. En otras palabras, le está diciendo: ¿acaso tú no eres un juez justo? ¿Por qué permites que siga habiendo injusticia? Viendo la maldad en su pueblo, le parecía incomprensible que el Altísimo no hiciera nada al respecto. Eso le provocaba una crisis personal. La injusticia que se vivía en su pueblo, en Judá, era tal que el profeta demandó una respuesta del Señor. ¿Por qué? Habacuc le exigió al Señor que pusiera fin a esa situación caótica al decirle: ¿hasta cuándo? En el versículo 2. La violencia era el método, la fuerza era el método usado por los opresores para conseguir sus fines, de acuerdo a lo que vemos en el versículo 3. Los justos eran perseguidos. Parecía imposible que bajo esas circunstancias se pudiese vivir tranquila y justamente. La más grande violencia que se cometía en la nación hebrea era contra la ley de Dios, la cual era impunemente quebrantada. ¿Acaso este no es otro detalle que se refleja también en la situación actual? Y es una preocupación de nosotros quienes nos congregamos, quienes seguimos al Señor, quienes procuramos obedecer la palabra de Dios. Ojalá que la gente de nuestro país, los ciudadanos, se acordaran de Dios y aprendieran su palabra y la obedecieran. Decimos en nuestro corazón. En la época de Habacuc se había corrompido el sistema de justicia, la legislación se había debilitado, la ley y el orden habían perdido su fuerza y nadie respetaba los aspectos legales. Era inútil querer que se aplicara una ley porque no había disposición para acatar. Inclusive entre las mismas autoridades, entre los operadores de justicia y entre los administradores de la justicia. ¿No es esto lo que ocurre también en nuestra nación? Ver cómo estas autoridades que manejan los aspectos legales manipulan, tuercen
el derecho en favor del injusto para castigar más bien al inocente. Eso era lo que estaba pasando en la época de Habacuc, en el pueblo de Dios, en Israel. No era una nación pagana donde acontecían estas cosas. Y podríamos preguntarnos dentro del ámbito cristiano, dentro de la iglesia, ¿ha estado ocurriendo este tipo de cosas también? La fuerza de la violencia superaba por mucho a la fuerza de la ley. La vida nacional y las relaciones en el pueblo judío se manejaban de manera equivocada. ¿Qué debía hacer Dios frente a esta situación? En Habacuc 1:5 encontramos: observen las naciones y asómbrense, admírense. Sucederá en estos días algo que ustedes no podrán creer, aunque hubiera quien se lo contara. Y en el versículo 6 dice Habacuc, la respuesta de Dios: yo levanto a los caldeos, esa gente cruel e impulsiva que va por toda la tierra apoderándose de territorios que no le pertenecen. Dios dice a su gente y a las naciones: miren, estén atentos, observen lo que voy a hacer. ¿Y cómo voy a encaminar la historia en forma sobrenatural? Pues tales hechos van a ser difíciles de creer. Ahora, ¿podría uno suponer que Dios escogiese a un instrumento purificado, santo, mejor que el pueblo de Dios, mejor que el pueblo judío, para poder enderezar, corregir lo que estaba mal en el pueblo de Dios? Pero es impresionante cómo Dios utiliza más bien al pagano, al impío, al injusto, al que era más injusto, al que era más corrupto, al que era más sanguinario. Y Dios está hablando de los caldeos o los babilonios. Los iba a utilizar para restablecer la justicia en su pueblo, para castigar a su pueblo y poner coto a la maldad que vio. Es impresionante lo que está ocurriendo en nuestro medio actualmente. Pero por medio de lo que está sucediendo, Dios ha puesto freno a muchas cosas. Dios le ha dicho a la humanidad: alto, deténganse, paren. Y también nos ha dicho a su pueblo, a la iglesia: dejen de congregarse, ya no vayan más a mi casa, quédense en sus casas. Dios ha detenido las cosas malas, tanto dentro del pueblo de Dios como dentro de los que no son su pueblo. Ahora, frente a esta respuesta de Dios, Habacuc queda sorprendido. Era difícil aceptar que Dios usara a un pueblo mucho menos justo para castigar al pueblo que de todas maneras creía en Dios, tenía su palabra. No cabía en la mente de Habacuc la idea de que Dios usara al perverso para corregir al pueblo de Dios. Pero sabemos que el Señor no toma decisiones ciegamente, ni actúa impulsado por las emociones. Todos sus designios fueron, son y serán siempre justos. Y no olvidemos, Dios tiene control sobre lo que está pasando en nuestro planeta. Porque ya el límite de la maldad del ser humano estaba sobrepasándose en muchos sentidos. Y Dios tuvo que frenarnos, pararnos. Y esperemos y oremos que por la misericordia de Dios, los seres humanos, después de haber meditado, reflexionado y después de haber sufrido
enmendemos los errores, corrijamos lo torcido, nos acerquemos a Dios arrepentidos y que le obedezcamos, que corrijamos las leyes injustas, el procedimiento, las acciones no gratas delante de Dios y que perjudicaban a toda la humanidad. En el versículo 6 hasta el 11 se describe cómo era ese instrumento que Dios iba a utilizar. Habla de la fama de este instrumento que Dios utilizaría. Gente cruel e impulsiva. Habla de su poder militar, dice, atesorizando a los demás y respetando solo sus propias leyes en el versículo 7. Habla de la velocidad. Dice, sus caballos son más rápidos que leopardos y más veloces que lobos nocturnos, tan rápidos como buitres. Habla de su contundencia, tomarán tantos prisioneros como granos de arena. Un ejército terrible, una nación sanguinaria era la que iba a invadir el territorio del pueblo de Dios. En el versículo 10, se burlarán de los reyes, harán chistes de los altos funcionarios, se burlarán de todas las ciudades fortificadas, harán terraplenes para escalar sus murallas y capturarán con facilidad esas ciudades. En el 11, luego se irán de allí como el viento, creen que su Dios es su fuerza. Así que era un pueblo que no creía en el Dios verdadero, sino tenía sus propios dioses. ¿Y cómo era posible que Dios los usara siendo paganos para poder enderezar a su pueblo? No cabía en la mente, en la cabeza de Habacuc. En el 15 dice, Babilonia atrapa atados con su anzuelo, los captura con su red, los atrapa todos en su malla y se siente feliz por ello. Babilonia le ofrece sacrificios a su red y le quema incienso a su malla, porque con ella consigue comida abundante y sustanciosa. Un pueblo politeísta, un pueblo pagano, un pueblo que tenía sus propias deidades y que no honraba al creador de todas las cosas. Ese era el instrumento que Dios iba a utilizar para disciplinar, para enderezar a su pueblo. Los babilonios, sin embargo, aun cuando fueron utilizados por nuestro Señor, también fueron juzgados por Dios. Porque frente a la pregunta de ¿por qué Dios vas a utilizar a un instrumento así de maligno, así de perverso? Dios le responde al profeta diciéndole, pero no olvides, yo los voy a juzgar a ellos conforme a sus maldades, conforme a su violencia. Las otras preguntas de Habacuc a Dios son, ¿elegiste a Babilonia para hacer justicia? ¿Creaste a Babilonia para castigar a Israel? ¿Por qué callas cuando la perversa Babilonia destruye al justo? ¿Babilonia seguirá masacrando sin compasión con su espada a las naciones? Por eso Habacuc en el versículo 12 del capítulo 1 dice, Señor, tú siempre has existido, mi santo Dios, tú nunca morirás. Señor, elegiste a Babilonia para hacer justicia. Roca mía, ¿creaste a Babilonia para castigar a Israel? En el 13, tus ojos son demasiado puros como para mirar el mal. ¿Serías capaz de observar la maldad? Entonces, ¿por qué no te molestas al ver a esos traidores? ¿Por qué callas cuando el perverso destruye al justo? ¿Seguirá Babilonia con su espada masacrando sin compasión a las naciones?
Y Dios le responde diciéndole, no olvides, Habacuc, que si bien yo voy a utilizar a esta nación sanguinaria, yo también voy a juzgar a este pueblo. Y en esta porción de Habacuc aparece esta tremenda declaración. Porque Habacuc se preguntaba frente al ataque de los babilonios, la invasión de los babilonios, frente a la maldad de los babilonios. ¿Qué será de mi pueblo? No quedará ni uno solo. Seremos masacrados, seremos torturados, moriremos. Y es cuando el Señor muestra esta palabra que retumba desde el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo Testamento, y fue el estandarte de la reforma. El justo por la fe vivirá. Es decir, ¿cómo es que sobrevivirá a esta situación difícil? A esta situación dramática donde muchos están muriendo y van a morir. Tu pueblo también perecerá, tu pueblo será acabado. Y Dios les da la clave, les dice, el que sobrevivirá será el que mantenga su fe en mí. El justo por la fe vivirá. El creyente, creyendo, es que sobrepasará, es que sobrellevará, saldrá victorioso de esta situación terrible. Y estas son las palabras que también nosotros necesitamos recordar en este tiempo, porque nuestra pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo saldremos de esta situación? ¿Y si nos contagiamos? ¿Y si morimos? Y si somos afectados económicamente, moralmente y en otros aspectos. Y el Señor nos recuerda y nos dice, el justo creyendo es que sobrepasará esta situación. ¿Pero creyendo en qué? En cualquier cosa, en amuletos. Este es un tiempo de juicio donde Dios quiere que el ser humano utilice bien su fe, creyendo en el Dios verdadero. El justo por la fe vivirá. El justo creyendo vivirá, sobrepasará, vencerá esta situación. Que así sea también en nuestro caso. No dejemos de confiar, de creer en nuestro Señor. Agachemos la cabeza. Señor, muchas gracias por este tiempo en que tú nos has recordado varios detalles respecto a lo que está pasando, Señor, en nuestro país y en muchos lugares. También como Habacuc sentimos esa carga, ese peso por las cosas que han estado pasando. Pero tú le has puesto freno, has detenido a la maldad, a muchas cosas que el ser humano ha estado haciendo. Pero también tu pueblo ha sido frenado, tu pueblo también ha sido detenido. Y bendecimos tu nombre, te agradecemos por este freno que tú nos has puesto, porque nos permite revisar muchas cosas en nuestro corazón, en nuestro accionar, en nuestro pensar, en nuestras actitudes. Te damos gracias. Por otro lado hay, Señor, una sensación de inseguridad, de desconfianza, de temor, que quiere invadir nuestra mente, nuestras vidas, nuestros hogares. Pero recordamos lo que dice tu palabra, que el justo vivirá creyendo. Y queremos seguir viviendo confiando en ti,
Perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra falta de fe, perdona nuestra inconsistencia, nuestra falta de perseverancia. Perdónanos y rendimos una vez más nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.